Muy buenos días a todos los presentes, estimados estudiantes, padres de familia, estimados maestros y maestras y público en general que se conecta virtualmente a la transmisión virtual en esta importante actividad como es la presentación del libro Relatos Docentes. También agradecer la presencia y bueno, contamos con ese honor, ¿no?, que todos los docentes tenemos para resaltar esta actividad al escritor, maestro Luis Sebastián Suárez Galarza. Bien, vamos a iniciar esta presentación invitando pues a algunos docentes, ¿no?, que han participado en esta producción intelectual, que es el inicio, ¿no?, de dejar algo, de dejar una semilla, ¿no?, para nuestros queridos estudiantes especialmente. Entonces, vamos a iniciar, pues, para que nos puedan hacer llegar de cómo, ¿no?, algún relato de cómo ha sido, pues, la producción, ¿no?, de cada tema, ¿no?, dentro de esta producción intelectual. Entonces, vamos a iniciar, pues, con el maestro. Adelante, maestro Ángel Javier Guadalupe Guamán. Hemos querido compartir nuestras vivencias, nuestros quehaceres de nuestra actividad diaria que hemos pasado en diferentes instituciones educativas que cada uno de nosotros hemos llegado. Estuve leyendo y haciendo algunas, no correcciones, digamos, colegas, sino más bien algunos alcances de los relatos que nuestros maestros y maestras han hecho realidad. No es fácil, estimados colegas, dejar un libro por el simple hecho de que ese libro, ese texto, está al alcance de toda la población en general. Entonces, se ha hecho quizás no una revisión total, pero siempre hemos tratado de hacer las cosas que salgan bien. Sabemos nosotros también de que si hablamos de tipología de textos, no me dejará mentir el maestro Luis Sebastián, hay varios tipos de textos. Por ejemplo, tenemos textos literarios, textos periodísticos. Sí, Aníbal. Cada uno Sí, Aníbal. con sus tipos de textos, cada uno de ellos. Y así hemos querido, pues, dejar esta experiencia, agradecer también a todos y a cada uno de ustedes, señor director, de que ojalá que esta pequeña experiencia que hemos tenido nazca, pues, no solamente para los maestros, sino también para quienes pueden hacer uso de la lectura. La lectura es aprendizaje permanente en donde nos encontramos y creo que nuestros padres de familia van a estar muy agradecidos quizás por este pequeño grano de arena que estamos dejando en nuestra institución educativa. Quiero terminar diciendo, hay un adagio muy importante donde nos indica, el hombre debe dejar 3 cosas en la vida: nuestros hijos, plantar un árbol y escribir un libro. Porque los maestros somos pasajeros, estaremos un tiempo en una institución, pero nuestros legados, nuestros escritos, nadie lo van a borrar. Allí estarán y dirán alguna vez de que tales maestros estuvieron aquí, aquí está el ejemplo, aquí está la evidencia que hemos dejado. Eso quería vertir, estimados colegas, en esta mañana. Yo les agradezco a cada uno de ustedes, agradecer al señor director
agradecer al profesor Pedro Salazar, César Palomino, y a todos y a cada uno de ustedes, estimados colegas, y de manera también especial, no tengo la suerte de conocerle, al maestro Luis Sebastián Suárez Galarza. Muchísimas gracias, maestros, que esto es un inicio. Mientras tenemos la oportunidad de tener la suerte de estar en esta institución, haremos nuestro segundo libro. Muchísimas gracias, profesor Aníbal, y muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Bien, muchas gracias, maestro Ángel Guadalupe Guamán, por las palabras, ¿no?, vertidas, maestro guasaguasino, ¿no? Y justamente, pues, esta actividad a nivel de la institución educativa Sor Irene es también, pues, por los 109 aniversario, ¿no?, de creación política de Guasaguasi. Bien, a continuación vamos a ceder las palabras al maestro César Augusto Palomino Wata, quien ha sido, pues, el coordinador, ¿no?, el que ha estado viendo, pues, todo este aspecto y para que se logre, ¿no?, la presentación el día de hoy. Bien, maestro. Adelante, bien, maestro César. Maestro Aníbal Humberto Soto Huere, maestro Luis Sebastián Suárez Galarza, maestros y maestras presentes, estudiantes, padres de familia y público en general, muy buenos días. Quien les habla es el profesor César Augusto Palomino Wata. Yo sí soy natural de otro distrito también tan maravilloso como es cada lugar de nuestro planeta, ¿no? Soy nacido en el distrito de Huaricolca. Y bueno, ya estamos aproximadamente 25 años en el distrito, en el maravilloso distrito de Guasaguasi, y en esta casa de estudios que en esta ocasión nos acoge, que es la institución educativa número 30.731. Y es una alegría enorme verlo hecho realidad, maestras y maestros, el trabajo que ha tenido varios aspectos, varios momentos, incluso se dio en la realidad uno de los principios, una de las leyes de la vida, ¿no? La ley de la unidad y lucha de contrarios, ¿no? Porque nosotros somos un solo equipo, un solo grupo, pero también hay propuestas contrarias. Y eso es muy bueno, porque nos permite analizar, reflexionar y mejorar. Es muy importante. En ese sentido, también quiero coger uno de los pensamientos que hemos incluido en la página 24 del libro. Es de un filósofo muy reconocido a nivel mundial. Y él dijo alguna vez, ¿no? Leamos y bailemos. Esos dos divertimentos nunca harán mal alguno al mundo. Eso lo dijo Voltaire. Entonces, en ese sentido, me auno a todo lo expresado por los colegas que me antecedieron y compartir la alegría, la emoción, y sé que los retos todavía continúan, ¿no? Porque la idea es que llegue a cada uno de nuestros estudiantes y a la mayor parte del público en general, ¿no? Y que lo lean, porque como ya lo dijo Voltaire, es un divertimento que no hará daño a nadie, ¿no? Por el contrario, nos permitirá mejorar como personas, en primer lugar, y como parte de un país maravilloso que está en un proceso de desarrollo, de crecimiento y de hermandad, finalmente. Entonces, relatos docentes queremos compartirlo en estos 109 años también del distrito de Guasaguasi. Cumple hoy justamente 109 años de vida como distrito. La capital semillera de papas del Perú,
y entre otros adjetivos, porque, y de paso también invito al maestro Luis Sebastián Suárez Galarza que visite Huasahuasi, que es una maravilla, como todo el Perú, ¿no? Como todo el Perú. Es muy lindo, así que será usted cordialmente bienvenido, y si se diera la posibilidad, maestro Luis, en el mes de diciembre posiblemente va a haber un pequeño reencuentro entre todos los docentes luego de 2 años de distanciamiento, ¿no? Por este contexto que estamos pasando. Sería un honor contar con su presencia en nuestra casa de estudios, que vamos a inaugurar un techado y un patio nuevo. Así que una cordial invitación a través de la virtualidad. Y bueno, una vez más, agradecer a todos los maestros por su participación y decirles de que el reto está ahí. Todavía no tiene número. Viene el 1 y así sucesivamente, todos los trabajos activos. Un fuerte abrazo a la distancia a cada uno de los participantes y al maestro Luis, al maestro Aníbal, que de alguna manera nos van a permitir también consolidar todo este trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestro César Augusto Palomino Guata. Y bien, ahora sí, pues es momento de presentar al maestro, escritor, poeta, literato, y bueno, tantos adjetivos, el maestro Luis Sebastián Suárez Galarza, ¿no? Y nosotros tenemos ese plácido honor de que pueda, pues, hacer la presentación de este libro, que es un paso, ¿no? En nuestra labor como maestros, como pedagogos, y que va a ir, pues, especialmente en bien de los niños. Bienvenido, maestro Luis Sebastián Suárez, a esta casa de estudio. Un abrazo fraterno, pues, a nombre de toda la familia. Y justamente, como dice el maestro César, nos gustaría, pues, tenerlo, ¿no? Tal vez para una de las actividades importantes, ¿no? De nuestra casa de estudio. Adelante, maestro Luis Suárez. Inicialmente, un abrazo para todos ustedes. Me siento realmente complacido y honrado de que Aníbal Soto Huere, directora de la institución educativa Sor Irene Terés McCormack, haya tenido la gentileza de invitarme para presentar este libro. Las palabras vertidas por los docentes llenan el espacio realmente significativo de sensibilidad literaria que ya se prevé en los textos que brevemente voy a hacer, no un análisis literario, sino una visión panorámica de presentación de los mismos. El amauta José Carlos Mariátegui, en su libro El artista y la época, dice lo siguiente: solo podemos encontrar la realidad por los caminos de la fantasía, pero la ficción no es libre. Más que descubrirnos lo maravilloso, parece destinada a revelarnos lo real. La fantasía, cuando no nos acerca a la realidad, nos sirve bien poco. La fantasía no tiene valor sino cuando crea algo real. Lo vertido por Mariátegui tiene que ver muchísimo justamente con el libro que en este momento voy a tener el honor de presentar. Desde la visión de los llamados personajes, o adoptando el término semiótico, los actantes, porque hay diversos tipos de actantes, puede ser protagonistas, antagonistas, de tipo colectivo, tipos, prototipos, personajes redondos, planos, etc. Desde ese punto de vista, también tengo que hacer referencia a los lugares diversos, por supuesto, aludidos en cada texto. En el texto
los negritos grupos para la festividad que se da, dice según el autor, del 31 de diciembre al 2 de enero en Acoria, Huancavelica, podemos observar el aspecto colectivo de lo que es efectivamente esa festividad, como las hay muchas en nuestro país, ¿no? Y en este caso los negritos, que obviamente se refiere, pues, si vamos al sustrato colectivo histórico, de reminiscencias epocales a los negritos que principalmente se cultivan en Huánuco, que también se cultivan, por supuesto, en otros lugares del Perú. Por ejemplo, que en Jauja, Coya, la Pachaguara, igual la Pachaguara en Huasquicho, otro distrito, ¿no? Con eso hago referencia a que este texto, por ejemplo, rescata un elemento valiosísimo que tiene que ver con el quehacer mestizo, los, como llamo yo, los multidis panoramas étnicos de nuestro país. En segundo lugar, el castigo de Periquín, donde vemos la figura de los ancianos que representan la sabiduría del pueblo. Y esto hay que saberlo rescatar bien. Los ancianos son el resumen de lo que es un pueblo, de lo que es nuestra historia. Puede ser un diccionario no escrito, cada uno de ellos. Y con este texto, el autor, por supuesto, rescata a la ancianidad, como digo yo, la sabiduría. Igual tenemos en ese texto el maestro, que tiene que caminar muchísimo, y esto lo sabemos todos que hemos laborado en zonas rurales, ya sea en la sierra, en la selva, donde incluso en la selva tiran canoa horas, ¿no? Entonces ese hecho nos hace pensar muchísimo en lo que es el trabajo de... Yo haría, digamos que fue, digamos de paso que fue alumno de César Vallejo. En Trujillo, en el Colegio San Juan. Tuvo enemigos, lógicamente, como mucha gente intelectual, los creadores, enemigos antojadizos, como solemos llamar gratuitos, ¿no? Y alguien por ahí, un potentado decía, ahí va Vallejo, claro, es un profesor, es un muerto de hambre. Esa expresión, ¿qué les parece? Un profesor es un muerto de hambre. Y justamente, colegas, digo colegas porque soy profesor, a mí jamás me ha gustado poner barreras de que estoy en educación superior, la universidad. No, todos somos lo mismo. Somos docentes. No tenemos por qué discriminarnos. Y ese nos lo digo para todos. Porque a veces entre nosotros nos enemistamos de un modo tan absurdo que no debe existir. Miren, este texto tan simple, teóricamente hablando, nos llama a constatar de cómo existe esta discriminación cavernaria, criminal, bárbara, sin razón. La discriminación, por ejemplo, a Pedro Castillo, profesor rural, señores, y el modo como lo tratan las pequeñas élites, dueños del poder económico, pero nunca dueños de la cultura, nunca dueños de los valores, jamás dueños de la verdad, jamás dueños del magisterio, jamás, porque somos nosotros. Lo de Vallejo que nos quiere, no en el pellejo, sino en los huesos húmeros que dice él. Repito, cuando alguien le dijo, ¿no? Vallejo es profesor, es un muerto de hambre, pues. Aquí, sencillamente, estimados colegas, público escuchando, estoy
planteando una revaloración, principalmente aquellos docentes que trabajan lejísimo, que caminan kilómetros, o como dije hace un momento, navegan por ríos durante horas, en canoas, incluso arriesgando sus vidas. Algunos que trabajan en la frontera con Brasil en Caballococha. Yo tengo referencias inmensas, ¿no?, a esa gente, y los profesores. Hay que llevarlo pues así, con la mano en el pecho y el cerebro en el corazón. Ese es el docente del Perú. Ahora, y también en esto ahorita el periplo de un maestro rural, se hace referencia a la familia, a los hijos, el papá, la mamá, que tienen que estar obviamente comprometidos en ese espectro social que es el mundo en el que vivimos. El niño encantado. Este texto hace referencia, y me gusta muchísimo cómo en casi todos los textos refieren al aspecto toponómico. Por ejemplo, habla de la laguna de Torococha, ¿no? Torococha. El misterio, el amor al hijo, la vida, ¿cierto? El niño encantado dice. En esta obra, a ver si me permiten, en esta obra, en mi opinión, prevalece más el aspecto del misterio, de la fantasía a la que hizo alusión en antes cuando leí el punto de vista de José Carlos Mariátegui. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y dice, ¿no? Regresó en su búsqueda cuando el niño se pierde. Descubrió que su delicioso almuerzo había quedado esparcido entre las pajas y piedras. Se puso a llorar y se dirigió a la laguna a beber agua para saciar su sed. Julián miraba con tristeza el movimiento de las aguas de la laguna. De pronto apareció una joven muy hermosa, que tenía una cabellera que brillaba con los rayos del sol. La joven se le acercó y le preguntó, ¿por qué lloras? Y él respondió, tengo hambre, perdí mi almuerzo. Entonces la joven, no llores, vamos a mi casa. Y entonces lleva, dice, a Torococha. Pero como el niño se pierde, vieron después que el papá y la mamá, como no lo veía el niño, fueron a buscarlo obviamente, ¿no? Y cuentan que su hijo sentado en un lado de la cueva, convertido en piedra, se impresionaron mucho al ver a su hijo en esa situación. De pronto, la madre cayó desvanecida al suelo y su papá estaba confundido y no sabía qué hacer. Luego de muchos minutos de desesperación, la mamá reacciona y dice, tuve un sueño y la Virgen me dijo que para sacar del encanto a nuestro hijo debemos cubrirlo con una prenda tuya. El papá entonces agarra su bufanda, su chalín y cubre a su hijo y vuelve a la vida, ¿no? Ese aspecto misterioso, la llamada fantasía, estimados colegas, directo público que me está viendo, escuchando, tiene que ver, reitero, con lo que es la fantasía. Aparentemente puede ser una contradicción, ¿no? Una antípoda, realidad y fantasía, es cierto que son antípodas. Pero como dice María Teresa, desde el punto de vista literario, la fantasía nos conduce con mucha más fehaciencia a la realidad. Si la fantasía no nos conduce a darnos algo real, nos sirve muy poco, pues. Y es lo que están haciendo acá ustedes. Tal vez sin haberlo premeditado. Y hay que decir también que un escritor no requiere tanto saber técnicas de narrativa, ¿no? No. ¿De dónde viene la creatividad? De su intuición, como humanos que somos. Esa es la intuición poética, la intuición narrativa, la intuición teatral. Y lo dijo un docente hace un momento, estamos empezando, claro que sí, porque este es un trabajo, pues, el hecho de escribir es un trabajo arduo, constante, perseverante, en el que entra un mundo de aspectos, el mundo de la forma lingüística, gramatical, por ejemplo, los usos de signos de puntuación, la coherencia que tiene que ver muchísimo con lo que el autor quiere decir
o también invertir los aspectos, llamar a que el lector se mete ese mundo y también al lector comprometerle a que sea el descubridor muchos elementos que no de un modo premeditado plantee el autor, no, es su intuición, estimados colegas, y esa intuición la tenemos todos, sino que no sabemos desarrollarla, pues. Por eso este libro es un elemento clave, básico, para niños, fundamentalmente vuestros niños de esa escuela, del medio de Guasaguasi, y no solamente el medio suyo, se puede transmitir a toda la provincia de Tarma, la región Junín, todo el Perú, ¿por qué no? Es justamente el trabajo literario. ¿Y de quién depende después? Las autoridades, pues. Tienen que haber el aspecto de creatividad literaria y cultural artística, que muchas veces 99.9% no lo hacen. La cultura está en la basura en el Perú. Yo siempre dije eso, y lo repito. A las autoridades no les importa. De 100 habrá pues uno. Y lo que digo es cierto, porque yo lo vivo, pues. No existe un apoyo real a la cultura. No hay. Entonces tampoco ustedes se sientan de un modo prepensado en que van a tener apoyo. No. Hay que hacerlo nosotros mismos. Tiene que ser así. Entonces, retomando este tema, hacía referencia a lo que es la fantasía y la realidad. Aparte de ello, en La Sirenita y el Toro, igualito, ¿no? También en la página 15, La Sirenita y el Toro, en el que el joven es seducido por amor y ella se lo lleva, ¿no? ¿Cierto? Claro, se lo lleva así. Y esto me hace recordar a otro inmenso creador, este sí creador, pues, ¿no? Porque dijeron ustedes que ustedes son incipientes, están empezando, lógico. Y si leemos al autor de Rimas y Leyendas, el español Gustavo Adolfo Bécquer, sus leyendas, la leyenda titulada Los Ojos Verdes, en la que, en esa leyenda, igual un joven se acerca a un pequeño lago en el que habita una hermosísima mujer de cabellos dorados, ojos verdes, y él se enamora de ella, y ella le invita a acercarse más y más y más, hasta que ella le pide un beso, ¿no? Él, seducido por esa beldad, cumple lo que ella le pide, y bien le da el beso, siente una frialdad tal que los dos caen al fondo de la laguna, ¿eh? Y dice Bécquer que poco a poco, las ondas esparcidas por los dos cuerpos, poco a poco fueron calmándose hasta que terminó en una paz total de esas aguas. ¿Tiene que ver con lo que ustedes han hecho? Sí, muchísimo. ¿Dónde está la diferencia? En el uso del lenguaje. Obviamente, pues que Bécquer es un poeta inmenso, pues, ¿no? Claro. Con esto no estoy diciendo que tampoco ustedes están obligados, o que también ustedes están obligados a ser poetas. No, sencillamente, como alguien dijo allá, es la primera entrega, nos iremos preocupando de mejorar, y es así. Un lector, como todo artista en toda actividad, se hace con perseverancia, pues, y sobre todo con mucha lectura. Si usted quiere escribir, tiene que leer mucho. Y al hombre se le conoce no por lo que escribe, sino por lo que lee. ¿Qué está leyendo? Ajá. Lee usted pues a Bécquer, Kafka, Vallejo, Rulfo, Hemingway, Panaiti Strati, los monstruos a quienes llamo yo, ¿no es cierto? Y allí vamos madurando. Y también si tenemos la oportunidad de contactar con poetas de talla inmensa, pues hombres narradores ya cuajados, por ejemplo en Tarma, Héctor Mesa Parra, el poeta Teodoro Cota Morales. Hablo de Tarma porque ustedes son distrito de Tarma. Ellos, por ejemplo, ¿no? Son una especie de seña que se puede seguir, no con el ánimo de imitarlos, no. Tú tienes que ser tú en tu creatividad. Claro que lo que han hecho ustedes es una recopilación de textos, muy bien, tal como en Jauja lo hizo hace años
el profesor Pedro Monje Córdoba, ¿no? Que encargado a sus alumnos que indaguen, averigüen, investiguen cuentos, preguntar a sus abuelos, fundamentalmente los viejos, entregaban sus alumnos al trabajo de don Pedro Monje Córdoba en el Colegio San José de Jauja, y don Pedro Monje, ¿qué hacía? Sencillamente los revisaba y les daba el aspecto, el formato literario ya. Pero siempre en el libro publicado Cuentos Populares de Jauja, en cada cuento, don Pedro Monje Córdoba le puso el nombre ahí. Dice, por ejemplo, presentado por el alumno Juan Núñez Pérez del distrito de Masma, le contó su abuelo tal fulano de 82 años de edad. El alumno está en quinto año C, año 1900, por decir 58, así. Esa honestidad de Pedro Monje Córdoba, que nada le costaba pues el publicado y se acabó, pero no. Allí tenemos los valores que justamente ustedes están poniendo en sus textos, estimados profesores. Eso es así. Yo me siento complacido con lo que he leído. Así sean textos sencillitos, y tiene que ser pues justamente en la sencillez de la hermosura, ¿cierto? Así es. Es como una mujer, ¿no? Una mujer hermosa, ¿para qué se va a pintar tanto, pues? ¿Para qué se va a acicalar superficialmente si ya la belleza la tiene ella? Es igual un buen texto literario, ¿de acuerdo? Ahora, en Hablé la sirenita y el toro, hice recordar o me recordé mejor de Becker, su leyenda Los ojos verdes, en la que predomina la seducción amorosa y el final del amor, un final trágico, ¿no? Ahora yo no sé si el amor conducirá siempre a lo trágico, no sé. Es cuestión de cada uno como lo vivo, lo sienta, ¿no es cierto? Claro, porque también hay amores felices, pues. Esa es la vida, pues, un complejo de cosas, un complejo de esencias, de sustancias, de quehaceres, de detalles, de ires y venires, de amanecidas, anochecidas, qué sé yo, ¿cierto? Eso es, pues, el aspecto dialéctico de la naturaleza. ¿Es así? Los adolescentes desertores, dos chivos se van, dice, de Guaricol, Catarma, a conocer la ciudad, ¿no? Y pasa por unos avatares ahí maravillados y tiene que dormir en el parque, después no tenía dónde pernoctar, bueno. Y el profesor nos deja ahí todavía, caramba, suspendidos, porque dice, suspenso diría mejor, porque dice, bueno, lo que sigue les contaré en el siguiente libro. Así que ese profesor que ha escrito está ya comprometido a escribir la segunda parte, ¿no? No se nos va a escapar. Yo voy a estar atento a la segunda parte, profesor, porque me ha dejado así. Ahora que seguirá, ¿no es cierto? Bien. Ahora, a los personajes literarios o personajes preestablecidos, ¿dónde los vemos? ¿A qué llamamos personajes literarios? Los personajes literarios se dan más en las fábulas. Los animalitos son personajes. El autor hace que sean personajes. Y sabemos nosotros que Esopo, el primer fabulista del mundo, griego, esclavo, muy inteligente, aprendió a leer y escribir, siendo esclavo. Él es el creador de las fábulas. ¿Y por qué? A través de las fábulas, él denuncia las injusticias en Grecia. Claro, porque era esclavitud, pues. Ahora vaya usted a saber, ¿y cómo es posible que un pueblo tan sabio como Grecia, los griegos, eran esclavistas, ¿no? Es otro tema que hay que verlo porque otro temita que hay que averiguar, hay que leer, ¿cierto? En este caso leíamos a Engels, ¿no? El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿cierto? Y otro tema más que pueden leer, otro libro más de esa categoría, de ese nivel. Entonces, aquí tenemos personajes preestablecidos, como digo, porque repito que Esopo denunciaba a través de sus fábulas las injusticias que se cometían en Grecia, pues, y en muchas partes del mundo, ¿no? Claro. ¿Estamos bien? Ahora acá, ¿y por qué hago referencia a esto? Sencillamente porque en el texto aquí, donde hay personajes preestablecidos, digo, el autor refiere a descubrir la creación, dice. Dios contempló a las estrellas del firmamento que eran tan bien distribuidas e iluminan el espacio. Los momentos no pasan volando. La tierra contempla cómo la luna y el sol juegan. No se escribían ni hablaban, pero cómo se comunicaban al jugar. La luna romántica mostraba su querer al sol.
que brilla de otro color y además las estrellas se sintieron extremadamente libres. Dios escuchó que un meteorito dijo al sol que viajar por el espacio es más divertido que quedarse en un solo lugar. Esto es bellísimo, ¿no? Dios escuchó a un meteorito. El meteorito está hablando. Esos son personajes establecidos. Igual que la fábula La luna y la luciérnaga del italiano Trilussa, ¿no? En esta fábula que tiene 4 líneas dice: la luna le zumbó a la luciérnaga y le dijo: oye, yo no sé si es cuestión de economía, pero es muy débil la luz que llevas. Sí, le contestó el insecto, pero es mía. Y belleza de fábula, ¿no? Y ahora viene esto de que los textos que ustedes están enfocando vienen a darnos siempre un mensaje. Es lo que literariamente en el aspecto de adentrarse en la narrativa fundamentalmente se denomina el simbolismo semiótico del texto. Ese simbolismo semiótico puede ser de todo el texto, puede ser de un personaje, puede ser del lugar. En este caso, ¿cuál sería? De lo que acabo de referirles, la luna y la luciérnaga, 2 personajes literarios preestablecidos. ¿Cuál sería el simbolismo semiótico? Sencillamente que hay que brillar con luz propia, aunque tu luz sea tenue, pero es tu luz, es tuya. Porque sabemos que la luz de la luna no es de ella, pues es la luz que refleja el sol. ¿Sí? Y lo mismo aquí, en ese textito, ¿no? Dios escuchó que un meteorito le dijo al sol: viajar por el espacio es más divertido que quedarse en un solo lugar. ¿Cierto? Y siguen aspectos así preciosos en ese texto, como los demás que hay, por supuesto. ¿Sí? Bien. Ahora, el cazador y el pistaco. Esto del pistaco es un tratamiento bien fuerte, llevado a las páginas por muchos autores. Por ejemplo, yo hice referencia a Pedro Monje Córdoba de Jauja, en Cuentos Populares de Jauja. Él hace referencia a los pistacos, famosos en toda la región central de nuestro país, ¿no es cierto? Sí. De repente habríamos tenido tíos, abuelos, bisabuelos pistacos. ¿Qué sabemos? Hay que ponerse a pensar eso justamente en la literatura, pues, ¿no es así? Claro, nos da un mundo de ensoñación, de realidad, de fantasía, qué sé yo, vaya usted a averiguar. Porque en literatura no hay nada así cierto, científico, fehaciente, no hay. No, pues. Justamente por eso estos textos van a despertar en vuestros niños su imaginación, su fantasía, que hay muy poco se hace en educación inicial y primaria, estimados colegas. Allí está el valor de vuestra creatividad, o mejor diría, de esta recopilación de textos, de este trabajo inmenso, arduo, paciente, perseverante, y que ya está. Despertar la imaginación de vuestros niños, que es un trabajo que casi no se hace. Hay que hacerlo. Incluso en el plan curricular, anoten un tema ahí, despertar la creatividad. Y sobre eso hay un libro, Didáctica de la Lectura Creadora, son dos autoras. El título es Didáctica de la Lectura Creadora, de Lacau Rossetti, Didáctica de la Lectura Creadora. Anoten, les va a servir muchísimo. Didáctica de la Lectura Creadora. Es el trabajo que ustedes están haciendo. Simplemente hay que complementar. Simplemente, porque es así. No hay nada difícil. Y los que están siguiendo su maestría habrán visto que los trabajos son de ese tipo, pues. No hay nada difícil, ¿no? Simplemente adentrarnos en lo que somos nosotros. ¿Oye? Correcto. Ahora acá. Ay, otra vez. Un caracolito viajero llamado Tamalito, un caracolito, ¿no? Uy, que le engañan, se pierde el pobrecito y por ahí le mienten, que vete por acá y la cigarra, mentirosa, el gallito sí le lleva un patito amarillo y al final, ¿quién les guía? El gallo colorado, que es un gallo viejo. Otra vez ahí la vejez, que es la sabiduría, pues. El gallito viejo que no le miente.
y le salva al caracolito tamalito, ¿no es cierto? Claro. Otra vez viene aquí en el texto, la sirena de Arrau Picocha, en Cayán, Guasaguasi. Qué bellísimo leer estos términos quechos que a mí francamente me fascinan. ¿Eh? Cayán. Un ciclista igualito se enamora de una sirena y el pastor de lejitos ve, otra vez reitero la leyenda de Becker, los ojos verdes, y en ese texto también el ciclista es sumergido con la sirenita en las aguas de la laguna. Y de vez en cuando el pastor dice, a ver si salen o no salen, ¿no? Bellísimo, ¿cierto? Ahora acá, la selva, pues. La leyenda del cámpato y grillo, ¿no? Que al final es un tigrillo que se come animalitos, pues se quejan, pero al final, ¿quién era el tigrillo? El curandero que se transformaba en tigrillo de noche, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Fantasía? Claro que sí. Tal vez un poco distante, y ahorita me recuerdo de esto de transformarse. Podría ser de Kafka, la metamorfosis, pero la metamorfosis de Gregorio Samsa, el personaje principal, ¿cierto? Se transforma en un insecto, en un escarabajo, ¿no? Y no vuelve a ser humano, ¿no? Sino que muere como escarabajo y al final incluso ni los papás ni la papá tienen que enterrarlo, contratan a la sirvienta porque ahí viene justamente el enfrentamiento entre padre e hijo, ¿no? ¿Sí o no? Y son vivencias que en la realidad Kafka lo vivió, pues. Así es. Porque tal parece que el papá le tenía aversión a Kafka de niñito porque era tuberculoso, pues. Y luego después, en la guerra mundial, ¿cierto? Sus dos hermanas también tuberculosas cayeron en un campo de concentración nazi y ahí murieron, pues. ¿Qué tal? ¿Y qué tiene que ver con el texto de ustedes? Tiene que ver, sino que te ves las distancias. O también en la novela Mr. Hyde, donde se transforma un monstruo de noche, ¿cierto? Claro, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Tiene que ver con esto? Sí. Es decir, nuestras lecturas nos remiten, textos diversos nos remiten a enlazar, a hacer analogías, paralelos con otros textos, y en nuestro mundo no tenemos por qué sentirnos menos que otras literaturas, pues. Eso también hay que decirlo. Sí, hay que decirlo, porque lastimosamente siempre se nos ha impuesto textos ajenos a nuestra realidad, lejanos a nuestra realidad. Y no, pues. Este libro, que ustedes ya lo han terminado, va a ser la base para otros caminos que los niños van a tener que transitar. Otros caminos. Y tiene que ser así. Porque nuestra vida está plagada no solamente de un camino, pues no es cierto, sino de muchos caminos. Es como dice Germán Hesse, el hombre no tiene un solo espíritu. Somos muchos espíritus en su novela El lobo estepario. Allí lo dice Germán Hesse. No somos un solo espíritu, somos miles de espíritus. Es cierto. Eso es real. Aquí no estoy hablando del punto de vista religioso, no. Si se quiere, tal vez tratando del punto de vista filosófico o metafísico, si logramos adentrarnos al mundo de César Vallejo, ¿no es cierto? Claro. El mismo Kafka. En nuestro mundo, Julio Ramos Ribeiro. Arguedas mismo, con el aspecto de profundidad andina, indígena. Lo de indígena no me agrada a mí. Andino es mejor. Indígena no. Es un término muy vituperante. Sí. Andino diría. Yo converso así. Nuestro mundo andino. Nuestra vivencia andina, porque somos andinos. ¿Los de Lima son andinos? Claro, pues. Todos somos andinos porque los Andes es un aspecto geográfico que también tiene que ver con la espiritualidad. El Capac-Ñan, por ejemplo. ¿Desde dónde? Desde Chile hasta Colombia, ¿sí o no? Tal vez más allá. Entonces, pues, el trabajo suyo es amplio. Aparentemente simple, no es así. ¿No? Nos da vertientes para meternos en otros textos, ¿no? Amplísimos. ¿Está bien? Listo. Ahora acá, el curandero, ¿no?
Listo, la arena Campo Trií. Detrás de un niño hay un hombre valiente, dice. La luz brillante, sonidos, campanas, un espectro. Ah, este es un texto más o menos irónico, que la gente se asusta porque de noche hay ruidos, campanas, un espectro que aparece. Y al final, ¿quién era? Un payaso, ¿no? Un payaso que quería divertirse del pueblo burlándose, por supuesto. El final, ¿eh? A mí me agrada porque es un final imprevisto. Y eso es lo bueno, pues. Esas son las grandes obras que te dejan un final imprevisto y que te agarra de bruces, ¿no? Te da un cocacho en la cabeza. Por ejemplo, los cuentos de Hemingway, ¿no? Son finales imprevistos. El boxista que es buscado, sabe que lo van a matar, y al final se va a un hotel, y los que lo buscan y buscan llegan, pues, y saben que está allí. Y él sabe que lo van a matar. Simplemente sube a su habitación, se tiende en su camita, esperando que lo maten. Ahí termina el cuento, no sabemos si lo matan o no lo matan, ¿no? Esos son, güey. Porque exactamente no es un texto policíaco. El texto policíaco, por ejemplo, de Agatha Christie, te lleva de la manito, pues, de acá, quién es el criminal, ¿no? Así. Lo de Hemingway, no. No sabes. Ese es un texto literario. Igualito de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Nadie sabe hasta el final por qué mataron a Santiago Nazar, ¿no es cierto? Nadie sabe, nadie. Dos hermanos lo matan a cuchillazos, estos dos hermanos eran carniceros, Pedro y Pablo Vicario, su hermana Ángela Vicario. Ellos piensan que este fulano Santiago Nazar se aprovechó de ella, de su hermana, ¿no? Amorosamente, y por eso toman la venganza de matarlo a cuchillazos. Pero al final, ni sabemos si es cierto o no es cierto, ¿eh? Esas son las obras que te dejan pensando. ¿Para qué vas a tener un final? Que el lector piense, que también cree, o mejor, tiene que recrear lo que está leyendo. Eso somos nosotros. ¿Qué hacemos? Volvemos a crear lo que hemos leído. Eso es. ¿Eh? Ahora acá, corriendo, descubrí el mundo, ¿no? Ah, la importancia de educación física. Un niñito que no quiere educación física, etcétera, pero el profesor logra persuadirlo, o mejor diríamos motivarlo, didácticamente hablando, ¿no? Pedagógicamente hablando, motivarlo. Un buen docente tiene que ser un buen motivador. Y si hablamos de lectura, profesores, borren de su programa curricular lectura obligatoria. Esa palabra obligatoria, bórrenla, que es horrible. A nosotros también voy a hablar a mi persona. Sí, señor, lectura obligatoria. Desde ahí ya te están ahuyentando para leer. Obligatoria. No puede ser. Escuchar, leer ese término nomás, ya uno tiene aversión, rechazo. ¿Sí o no? Entonces el buen profesor, y hablamos no solamente de escribir, sino de leer, tiene que ser un buen motivador para que el niño se adentre, se comprometa, sienta, goce con lo que está leyendo. Es el goce literario, igual. ¿De quién depende? De ustedes. Ahora, para que vuestros alumnos, niñitos, desde ahí, sean excelentes lectores, no excelentes, sino que sean lectores simplemente, depende de usted. Profesor, profesora, ¿qué estoy diciéndole? Que sea usted un gran lector, que sea usted una gran lectora. Diferentes temas, muchísimos temas, pero por supuesto adecuados a la edad del niño, sus intereses, ¿sí? Sus quehaceres, sus preocupaciones. ¿Usted qué preocupación tiene un niño? Como que no. Los niños tienen preocupaciones tal vez más que nosotros. Depende del medio en que vive también. ¿Sí o no? Entonces, pues, vean, el mundo que ustedes están planteando en ese libro, ya no es un mundo, son miles de mundos. Yo lo veo así. Y hay que asumirlos. Ahora el trabajo de ustedes, repito, es despertar en vuestros niños el afán por la lectura. Poco a poco a poco. Y que el niño sepa después de que la lectura es un trabajo. Es un trabajo. Dirán por eso los críticos en su libro Teoría Literaria, René Wellek y Austin Warren, ellos dicen, el arte de leer es un ideal de cultivo puramente personal. Anoten esa frase.
el arte de leer es un ideal de cultivo puramente personal. Ya no habla solamente de leer, dice el arte de leer. ¿Qué es un arte? Lo que te deleita, la belleza. Allí usted es un buen lector recién, si no, no es lector. Y al ser buen lector, demanda leer pues a diario, ¿no? Sin jactancia, yo leo a diario 2 horas. 2 horas. Y es un hábito, ¿no? Si no leo, el cerebro está molestando, no me siento completo. Entonces, el arte de leer, la belleza, es un ideal de cultivo. ¿Qué es un ideal? Algo que perseguimos a diario, está allá está, allá está, allá. Lo sigues, lo sigues, lo sigues. Ese es el ideal. De cultivo. ¿Qué es cultivar? A diario, pues. Puramente personal. Se acabó. Si usted quiere, lee. Si no, no lee. Y eso es cierto. Puramente personal. Y eso es puramente personal. Ustedes están en la obligación de despertar, descubrir, perseverar y hacer que sus niños sean así. Perseverantes lectores, cultivadores de la lectura. Es trabajo de usted, profesor, profesora. Si no es así, estamos por demás fuera. ¿Está bien? Si soy exigente conmigo mismo, seré exigente con mis alumnos, lógico, pero de un modo amable, cariñoso, un buen transmisor. Por lo demás, las aventuras de Tato y Papo, 2 gatitos que se pierden también, ¿no? ¿Cierto? Igualito aquí, les mienten los animalitos, por acá tu casita, mentiras, haciendo Roma, creo, ¿cierto? Y al final, ¿quién les salva? Un viejo. ¿Quién? Un gavilán. Ya no es el gallo colorado viejito, sino un gavilán viejo. Los salva a los 2 gatitos y los lleva a la hacienda Roma. Su amo estaba que se moría de pena, igual su perrito Sultán, que eran chocheras juntas, ¿no? Bisagras, amigos, patas, patascas. Y aquí el buen docente también tiene que manejar todos los niveles de lengua. Superestándar, estándar, subestándar, jergas. Y dirán ustedes, ¿por qué? Tiene que ser, güey. Si usted no maneja jergas, cuando lea a Gregorio Martínez, por ejemplo, a Osvaldo Reynoso, su novela En octubre no hay milagros, no va a entender las jergas. Si lee las jergas, no va a entender lo que quiere decir, ¿no es cierto? Entonces el buen profesor tiene que manejar todos los niveles de lenguas. Leer todo, pues, ¿no? De los superacadémicos, Borges, por ejemplo. Ese Borges es el recontra, monstruo académico, pues, ¿no? ¿Sí o no? Hasta lo nuestro. Si digo hasta, no es minimizar, yo hablando de tiempo, de ubicación. ¿Está bien? Allí, pues, quiere, por ejemplo, Osvaldo Reynoso. Otro, Gregorio Martínez, su novela Canto de Sirena. Allí, cuando dice Gregorio Martínez, Julio Ramón, caramba, estoy hablando de Osvaldo Reynoso. Entonces llevé la paloma a la casa. Paloma malagüera, dijo la Javi, y la botó escobazo limpio. Casi me le deja corvina. Pero una noche, el Teclo, que hacía con pato a la parada, trajo 3 conejos chiquititos. Por mi madre, si eran bacanes. Llegó el cocho y me dijo, tome estos conejos para que los críes. Y me los tiró al rin de las 4 perillas. Yo creí que conmigo mis conejitos tiraran en mi cama plan de pestaña. Pero la drema dijo, Nelson, y se los llevó al techo. Al día siguiente, tempranito, subí al techo y con unas cajas de zapatos les hice un jato como la puta madre. Ahí estaban mis conejitos. Yo mismo daba sus comidas, jamán, ceseto, y mi conejito daba la vuelta por mis piernas, movían sus hociquitos como si me chamullaran algo. Vea. Y sigue, por supuesto, ¿no? Ese texto. Y si no dominamos nosotros, jergas, no vamos a entender fácilmente. Así fuese que choquemos por primera vez a indagar, pues. Indagar qué es lo que quiere decir. Usted no va a pasar de frente, no. Igualito, un texto que vaya leyendo con sus niñitos, una palabra nueva, un término nuevo. Diccionario obligado. Obligado. Y si tiene muchos significados, una palabra polisémica, usted, señor, tiene que enseñar a sus niños que de los 5 significados que puede tener, 5 acepciones que puede tener ese término, ¿cuál van a aplicar?
Las 5 acepciones, no. Una acepción, la que tiene que ver con el contexto de lo que está leyendo el niño. Así es. Y usted poco a poco va a descubrir con sus niños, o mejor sus niños van a descubrir con usted, de que exactamente los sinónimos en lengua española, sinónimos no existen. Habrá 10%. Lo dicen los lingüistas, no lo digo yo. Y entre ellos, el polígrafo Marco Aurelio de Negri, a quien yo leo muchísimo, un monstruo, un sabio. Ya falleció hace 2 años y picos, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, pues. Entonces, sinónimos y no exactamente, no hay. Vaya usted al contexto. No son sinónimos. ¿Qué tal? Entonces, nuestro trabajo, desde el punto de vista de lectura, escritura, ¿es simple? No. No es difícil. Trabajoso, sí. Y mucha paciencia, güey. Si usted es un auténtico profesor, una auténtica profesora, tiene que dedicarse. Y sus frutos lo verá cuando después sus niños ya estén en el colegio, en la universidad, y los saluden, ¿no? Profesor, profesora, ¿quién es? Ese es el mejor premio, que te saluden. A mí se me profesor Palito. Ayer me encontré con un alumno en la uni, ya ni me acordaba de él, es de Acolla, José Carvajal Galarza. Ayer nomás, profesor Luchis, profesor Palito, hola, ¿qué tal? Tú eres Carvajal, profe. ¿Por qué se recordaba? Porque yo le enseñé a declamar, también alumnos de teatro, muchísimo trabajo en eso, no solamente con él, sino con muchos alumnos. Es la mejor satisfacción que uno tiene, profesor, nada más. Bellísimo, y te emocionas, ¿no? Igual como nosotros respetamos a profesores nuestros que nos han enseñado así, qué lindo, ¿no? Y el afecto que les tenemos hasta ahora. Es nuestro trabajo, güey. Ay. Bueno, me puse un poco triste recordando a mis profesores que ya muchísimos de ellos han fallecido. Excelentes profesores, ¿no? Listo. Ahora acá, ¿qué dice? Allá, Tato Papo. Ya. Encarato Chupaca. Los arrieros, ¿no? Costumbre. Chupaca, pues hombre. Ya habla de la danza, la llamillada, que debe ser, supongo yo, más antigua que los chapis. Vaya usted a indagar. ¿Cuál es la verdad antigua entonces? ¿Cuál es el símbolo de Chupaca? ¿Los chapis o la llamillada? ¿Qué le parece? Y en todo pueblo hay eso. Igualito, en un lugar dado. Dice, por ejemplo, su danza más antigua es la Pachaguara. Los viejos dicen, no, es el Yamish. Parecido a esto, la llamillada. ¿Qué tal? Hay que indagar, pues. ¿Dónde está lo nuestro entonces? ¿Cierto? Claro. Igual que en Jauja, la tunantada. La tunantada es posterior. ¿Qué es lo primero? El jergacumu. De los cumus que han venido trasladados hacia la fuerza, la prepo, por el Inca Pachacute, desde Yauyos, Lima, acá, esta zona de Jauja llamada Yauyos, Muquillauyo. Esos son los mitimaes. ¿Sí? Entonces, ¿qué más antiguo? El jergacumu. Yo siempre digo que los señores pobladores de Yauyos, de distrito de Yauyos, son jergacumus, no son tunantada. La tunantada nació en Jauja, no en Yauyos. Vea, temas tan lindos para conversar, para decir nuestra identidad. Y bueno, mi pasión por el ajedrez, cómo a un niñito se le inculca el juego de ajedrez y llega a ser campeón, llegó, dice, a los panamericanos, qué bien. La leyenda del Puquial de Ayac, igualito acá, qué bellísimo. Esto tiene que ver, se habla de la laguna Chinchaycocha en Junín, ¿cierto? Claro que sí. Y la princesa Achi, que significa luz, lloró tanto, dice tanto la princesita, cuando desaparece que se formó el Puquial del manantial, ¿no? Y justamente Ayac significa ruido, lloro, que tiene que ver muchísimo con una vertiente de la laguna de Paca en Jauja, una vertiente, ¿sí? Que se pierde la princesa y sus sirvientas lloraron tanto que crearon la laguna de Paca, según un poema del bate jauquino Clodoaldo Espinosa Bravo, ¿no? Otros le dan otra vertiente, que un tambor de Z reventó porque la gente era pecador, etcétera, y boom, por pecadores les castigaron, ¿no? Si fuese así, a cada rato nos castigarían. ¿Qué dicen ustedes? A mí me gusta ser así, enfocar la cosa de un modo amplísimo. Así es, no me gusta ser dogmático, no, me gusta pensar. Tiene que ser así, pues, porque el mundo es ese, es una complejidad de cosas hermosas, ¿no? ¿Listo? Bien, y ahora acá, por último, la ironía, la jocosidad. Esto.
sobre los guantinos, ¿no? Pucha, un guantino toma su tren, dice el tren macho, pues conocidísimo de Huancayo para Huancavelica, y tenía que parar pues en algunos, lógicamente, tramos o paraderos, estaciones, ¿no? Y se baja el guantino, compró su coca, y como va a demorarse, lo amarró al tren con su soga a una de las barandas del ferrocarril, pensando que el tren le espere, que no se vaya bien amarrado. Y cuando vuelve, ¿qué cosa? Su soguita se rompió, el tren siguió nomás. ¿No es cierto? Ay, me echa a reír sencillamente. Y al final dice, guantinos tenían que ser. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? ¿Solamente en Guanta? No. Si ustedes leen bromas en España, hombre, como a los gallegos les hacen bromas así bien pesadas, hacen ver que el gallego, ¿no? De Galicia en España, pues hombre, que es un tonto, un tontito, ¿no? Así. Entonces podemos inferir que así como estos los guantinos, los gallegos en España, posiblemente en todo el mundo también hay ese modo de enfocar irónicamente, burlonamente a cierto grupo social, pues. Claro, ¿cierto? Bien. Para concluir, estimados colegas, reitero mi agradecimiento al profesor Aníbal Soto Huere, haberme invitado a esta exposición que para mí francamente ha sido un deleite, ¿eh? ¿Ah? Y felicitar a ustedes, docentes de la institución educativa Sor Irene Pérez McCormack, ¿cierto? En su 109 aniversario de creación política del distrito Guasaguasi, provincia de Tarma. Y como decía, me parece que ustedes están yendo a cumplir lo que muy bien plantea el poeta latino Horacio cuando dice la poesía, en sentido general, la literatura tiene que ser bella y útil. ¿Bella en qué sentido? El manejo del lenguaje, que deleite. No solamente palabras rebuscaditas, no, lo simple es hermoso. ¿Está bien? Estos son textos hermosos por la sencillez, no la simplicidad, la sencillez. ¿De acuerdo? Bien. Bella y útil. ¿Útil por qué? Porque conlleva valores, pues. ¿Qué valores? En primer lugar, yo destaco en el 90% de estos textos el amor a la naturaleza, que en este momento es muy necesario, inevitable. Tanta depredación que vemos contra la naturaleza, contra ese mundo que nos sostiene, nos mantiene, contra ríos, lagunas, manantiales, puquiales. Una total depredación, contaminación. Estamos matando a elementos que nos dan vida. Y eso hay que combatir, pues. Otros valores que vemos en los textos, la familia, el amor a la familia, el amor a tu pueblo, ¿no? El amor al terruño, que es importantísimo, la solidaridad. Y, bueno, y por último, el hecho de mencionar lugares topónimos, los lugares hermosos, o en términos quechuas nuestros, que abundan en nuestra cultura, pues. Bien, eso es todo, y gracias por la paciencia que tuvieron para escucharme, ¿eh? Un abrazo para todos ustedes, y estaremos en Guasaguasi personalmente para estar ahí. Me dicen qué día voy a estar, a qué hora, y estoy clavado ahí. Sí, está bien. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, el agradecimiento respectivo, ¿no? Al maestro, pues, escritor, Luis Suárez Galarza. Bien, antes de ceder las palabras a la maestra Aide, quien va a dar, pues, las palabras de agradecimiento, las palabras finales, voy a ceder las palabras al maestro Pedro, nuevamente, Pedro Salazar López, por el motivo de que en las redes nos está manifestando que el audio, pues, no estaba tan correctamente, ¿no? Entonces, maestro Pedro, adelante, maestro. Gracias, maestro Aníbal. Gracias también a nuestro gran maestro Luis Suárez Galarza por acompañarnos en esta exposición, en esta producción de nuestros textos inéditos creados y llamados relatos docentes, ¿no? Contento, maestro Aníbal, porque hemos llegado a una parte, aún no podemos decir tal vez final, porque ya escuchamos a nuestro gran maestro Luis Suárez, que todavía esto tiene que un poco pulirse. Cada escritor, cada persona que
hace una producción, a la segunda producción todavía hay un poco de mejora, a la tercera mucho más, a la cuarta mucha más, y así, ¿no? Entonces, por eso decimos que nunca se deja de escribir, nunca se deja de crear texto, ¿no? Nosotros, los maestros ireínos, de nuestras experiencias laborales, de nuestras experiencias personales, hemos querido plasmar, ¿no? La creatividad, sobre todo, para que estos sea bien recibido en nuestros estudiantes, ¿no? El reto está en nosotros, maestro Aníbal, colegas, en ser más llamativos con nuestras creaciones, en ser un poco más creativos, toda vez que el poder, la magia que tenemos nosotros es en el momento de escribir. Ahí tenemos ese poder de hacer hablar a un árbol, de hacer hablar a los animales, hasta de hacer hablar a una piedra, ¿no? En nuestras producciones literarias. Ahí tenemos ese poder. Y esa creatividad que lo vamos a poner cada uno de nosotros va a ser y va a depender mucho que llegue a nuestros educantes y a cada lector. Muchas gracias, maestros, a todos, ¿no? Y los maestros ireínos que hemos llegado a esta parte final. Y no es la primera, habrá una segunda, una tercera, por más que no estemos tal vez laborando juntos en la institución, y eso no impide en poder reunirnos, ¿no? Ahora que existe la manera virtual, el poder reunirnos nuevamente y crear nuevas producciones de diferentes contextos, lugares a donde estemos trabajando y laborando. Muchas gracias, maestro Aníbal, y también a nuestro gran maestro Luis Suárez. Excelente por su aporte, excelente por sus bellas palabras, ¿no? Para que nos motivan a cada uno de nosotros a continuar. Muchas gracias, maestro. Bien, maestro Pedro, excelente, acertadas las palabras y la participación. Bien, ahora pues vamos a tener las palabras de la maestra Aide Martín Solórzano, pues brindando pues las palabras de agradecimiento a nombre de la familia educativa, pues Sor Irene Teresa McCormack. Adelante, maestra Aide. Gracias, maestro Aníbal. Los hombres pasan y sus obras quedan. Con esta frase, saludo a la audiencia de esta mañana. Señor director de la institución educativa Sor Irene Teresa McCormack, maestro Aníbal Sotoguere, literato Luis Sebastián Suárez Galarza, docentes y participantes de este evento de presentación del libro Relatos de Docentes Guasaguasinos. Agradezco a todos los participantes y en forma especial al literato Luis Sebastián Suárez Galarza por su brillante presentación del libro Relatos de Docentes Guasaguasinos, escrito por todos los docentes de nuestra casa de estudios. Muchas gracias, maestros. Bien, de esta manera, estimados maestros, maestras y público en general, estamos pues ya llegando a la parte final, ¿no? Esperemos que no sea la primera ni la última, ¿no? Bien, antes me imagino que el profesor César también tiene que dar pues algunas palabras ya finales, ¿no? De despedida. Adelante, maestro César. Bien. Gracias, maestro Aníbal, una vez más. Reiterar el agradecimiento y por las maravillosas palabras del maestro Luis Sebastián Suárez Galarza. Realmente nos ha conducido a espacios en las que también se genera un reto, un desafío para cada uno de nosotros. Y en ese sentido, pues, contentísimos de haber dado un paso. Espero que les estén observando. El trabajo acá lo estoy mostrando. Y ya estaremos coordinando en todo caso ya para compartirlo en estos 109 años del distrito que nos acoge. Muchísimas gracias, maestro Aníbal. Muchísimas gracias, maestro Luis. Y a todos los presentes. Muchísimas gracias y bueno, ya le haremos llegar también el trabajo culminado, maestro Luis.
Eso es un compromiso que nosotros también lo asumimos. Un fuerte abrazo, maestro, y esperamos contar con su presencia en el maravilloso distrito de Guasobazo. Hasta ese momento, maestro Luis. Bien, para finalizar efectivamente, aquí pues en mis manos está ya el texto, ¿no? Culminado, y bueno, y con la manifestación del maestro Luis, que nos va a acompañar pues en la inauguración, que es una obra pues anhelada por muchos años por nuestra casa de estudio, y efectivamente todos vamos a estar complacidos de tenerlo, maestro Luis, y vamos a comunicarle la fecha y la hora que posiblemente pues va a ser la quincena, ¿no? Entre la quincena del mes de diciembre. Bien, público en general, un abrazo fraterno a cada uno de ustedes a la distancia. Gracias por acompañarnos, por escuchar, y pues no es la primera vez y habrá una segunda vez. Muy amable maestro Luis, que Dios le bendiga, y bueno, a cada uno de ustedes reiterados, ¿no? El agradecimiento respectivos. Muy amable, gracias, hasta luego. Gracias, maestro Luis. Nuevamente. Bien. Muy bien, que tengan un hermoso día, maestro Luis. Felicitaciones nuevamente y gracias por todo. Bien, muchas gracias. Gracias. Feliz domingo, y feliz Navidad de antemano. Y feliz año 2022, que también se acerca, ¿no?